del Radley College en Oxford. Les doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. Hoy nos corresponde trabajar el webinario El laberinto del fauno. En esta oportunidad nos acompañan los estudiantes y profesores de Worcester Sixth Form College and Queen Elizabeth's Grammar School, a quienes les damos una calurosa bienvenida. En la sesión de esta noche también nos acompaña doctora Lorena García Barroso. Lorena García Barroso es doctora en lingüística hispánica por the Graduate Center en City University of New York. Tiene un máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Cervantes. Además obtuvo su diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado de enseñanza de lenguas extranjeras y canon literario occidental de la Facultad de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva. Tiene 3 licenciaturas. Es licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y en Periodismo por la Universidad de Sevilla. También tiene el certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Sevilla. Actualmente es lectora de español en el Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene una amplia experiencia como profesora de español en Estados Unidos. Ha sido lectora de español en la Universidad de Yale y en otras prestigiosas instituciones. Es un gran honor tenerla hoy con nosotros, doctora Barroso. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la presentación y buenas tardes desde España. Estoy ahora mismo en España, o buenas noches, y espero que este seminario los ayude para prepararse un poco mejor para el examen que tienen que realizar. Así que con mi presentación pretendo poder ayudar un poco y resolver un poco, ¿no? Más cuestiones sobre el laberinto del fauno. Bueno, pues como he dicho, ¿no? Yo voy a presentar un análisis de la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Entonces voy a... Ay, ¿por qué no funciona? Aquí me imagino. Ok, muy bien. Así que antes de empezar, ¿no? Voy a presentaros un índice donde voy a tratar diferentes partes de este análisis. Voy a empezar haciendo un acercamiento hacia la película, o sea, proveyendo un poco de datos y de información para saber por qué esta película es tan importante. Hablaré luego más tarde sobre el contexto histórico en el que se desenvuelve toda la trama de la película. También voy a hacer una breve descripción sobre los personajes principales del laberinto del fauno. Trataré cuáles son los elementos simbólicos más recurrentes en la película, a lo largo de la película, y a partir de aquí, una vez que ya he contextualizado un poco el inicio de lo que sería el análisis, trataré de hacer un análisis textual donde pretendo hablar sobre cómo el director de cine Guillermo del Toro mezcla la realidad y la fantasía a lo largo de toda la película. Así que finalmente hablaré de las 3 pruebas que la protagonista de la película tiene que pasar y presentaré finalmente la bibliografía de la que me he servido para realizar un poco este trabajo. Así que creo que, bueno, que antes de empezar ese análisis debemos presentar algunos datos interesantes que nos ayudan un poco a acercarnos y comprender mejor esta obra fílmica y os muestro a continuación, ¿no? el primer epígrafe, que se llama Acerca de la película.
Antes de empezar con el análisis, yo siempre me pregunto, o si yo fuera una estudiante, me preguntaría por qué tengo que estudiar esta película. Bueno, yo sé que tenéis una lista muy grande, ¿no? Con otras películas, pero yo me preguntaría, ¿por qué El laberinto del fauno? Pues aquí están las razones. El laberinto del fauno lo primero que destaca es que ha sido una película ganadora de muchísimos premios en festivales cinematográficos a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, ganó 7 premios Goyas. Los Goyas son premios españoles en festivales de cine, el Festival de Cine de los Premios Goya ganó 7. Ganó 9 premios Ariels en la categoría, en el Festival de Cine de México, y ganó también, ¿no? 3 prestigiosos Oscars. Entonces fue una de las películas españolas más populares y vistas en 2006 y 2007 en toda España y en todo el mundo, pero sobre todo en España. Fue un éxito de taquilla esta película en España. El Ministerio de Cultura español, por ejemplo, la categorizó dentro del género de las películas de drama. Yo he puesto aquí, por ejemplo, que el género es el drama, pero fue percibida por los espectadores más como una película de horror o de terror, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, el Ministerio de Cultura español la categorizó dentro del género de las películas de drama, pero en realidad fue percibida más por los espectadores como una película de terror. Para IMDb la cataloga como un drama, pero también como una película de fantasía, de misterio, un thriller e incluso una película de guerra. Es una película que traspasa las fronteras de diferentes géneros. Y eso es una obra maestra, ¿no? Que este director ha podido conseguir. Además, el tercer aspecto es que esta película, como ya se ha repetido en otras sesiones sobre el laberinto del fauno, fue la segunda película del director que muestra la guerra civil a través de los ojos de un niño, en este caso una niña, Ofelia. En realidad, como ya se ha dicho en otras presentaciones, ¿no? Pues es la continuación o digamos la secuela de la película El Espinazo del Diablo, producida y dirigida por el director Guillermo del Toro en 2001. En una entrevista que hizo del Toro, ¿no? Pues él llega a admitir que El laberinto del fauno en realidad es su película, ¿no? Estrella. Un dato curioso, por ejemplo, es que el protagonista en la película El Espinazo del Diablo, el protagonista es un niño, mientras que en El laberinto del fauno, que sería la película hermana del Espinazo del Diablo, pues la protagonista es una niña en este caso. Así que por eso, ¿no? Pues algunos críticos de cine y el mismo director han llegado a decir, ¿no? Pues que en esta película, en El laberinto del fauno, desde el principio se trata a fondo la cuestión del género dentro del cine de terror, y además esto hace que se trate de romper un poco con los cánones establecidos en este tipo de películas que pertenecen al género del terror. Aquí os muestro, como veis, ¿no? Sería el póster, ¿no? de presentación del laberinto del fauno, ¿no? Y aquí estaría el póster de presentación de El Espinazo del Diablo. Ya os digo que esta primera película, este póster, ¿no? El Espinazo del Diablo, fue la primera película de Guillermo del Toro en 2001 que trata el tema, ¿no? de la Guerra Civil Española, y donde el niño es también el protagonista en una trama de terror. El el laberinto del fauno sería la continuación, ¿no? de esta secuencia. Por último, ¿no? Pues como acabo de resaltar, ¿no? Hay que decir que las películas españolas de terror, ¿no? Tuvieron su auge a partir de los años 70, y, por ejemplo, películas como Secretos de Corazón, La lengua de las mariposas, o incluso, ¿no? Después en 2008 con la aparición de Los girasoles ciegos, también películas del género de terror o de horror, los protagonistas siguen siendo también niños, y se presentan estas películas, ¿no? La película del laberinto del fauno, desde principio a fin, como dije anteriormente, trata de dar un papel protagonista a la mujer, y se presenta el tema del patriarcado como algo negativo, haciéndose uso de elementos simbólicos a los que se les atribuyen cualidades femeninas, como veremos más adelante. Por último, también hay que resaltar la influencia, ¿no? De esas dos películas, de esa película, de otras películas antecedentes españolas también ambientadas en la Guerra Civil.
En realidad, El espíritu de la colmena de Víctor Erice, ¿no? Ofrece unos claros precedentes para escenas del laberinto del fauno. Hay escenas que son muy similares entre ambas películas y la trama también es bastante similar. Así que de todo esto deducimos que hay varios factores por los que la película es tan universal y ha traspasado tantas fronteras. En primer lugar, es la segunda película del Toro, ¿no? Situada en un contexto caótico, traumático en la historia de España, que por supuesto, ¿no? Pues se trata, ¿no? de la posguerra, situada en el año 1944, en la posguerra española. En segundo lugar, ¿no? Usa el género de la fantasía, pero suele trascender en el tiempo y en el espacio, pero esta vez dentro de un contexto particular. Hay un guiño por parte del director del Toro que invita a los lectores a interpretar el formato o el género de fantasía que generalmente, ¿no? Trasciende el tiempo y el espacio, dentro de un contexto particular en el que la protagonista es ahora una niña. En tercer lugar, además, del Toro es uno de los pocos directores que rompe la brecha establecida entre las películas que suelen denominarse importantes, ¿no? Porque cuentan con grandes presupuestos, y con eso me refiero a películas de Hollywood, por ejemplo, que monopolizan los grandes presupuestos y el talento técnico y artístico. Y este subgénero de películas a partir de los años 80, que si no mal no recuerdo, se llama straight to video, ¿no? O lanzamiento directamente en vídeo, y que, bueno, que evidentemente se relacionaban con las películas de terror que tenían escaso presupuesto. Entonces, el director Guillermo del Toro, en ese sentido, es capaz, tiene un talento, porque es capaz de combinar, ¿no? El presupuesto que tiene para hacer esta película, que sería una película como muy importante porque tiene un presupuesto grande, pero además es capaz de entrelazarla con el género de terror, donde las películas suelen, ¿no? O desde el principio han solido lanzarse en vídeo directamente. En número 4, ¿no? En cuarto lugar, en El laberinto del fauno, por ejemplo, los motivos típicos del género de terror se combinan así con características como típicas del género de terror y, por ejemplo, la maestría técnica y el prestigioso casting, ¿no? de actores. Todo esto ha ayudado a que la película pues, haya sido muy taquillera. La participación de estas técnicas y de estos artistas pues sirvió para avalar una vez más, ¿no? La importancia de una película que fue reclamada por su autor, por Guillermo del Toro, como la primera obra sobre la que realmente él sintió que tenía un control artístico completo. Y como hemos comprobado, ¿no? El empleo de todos estos efectos técnicos dan una impresión de profesionalismo moderno que podría perfectamente, ¿no? asemejarse a las superproducciones de Hollywood. En cuanto al contexto histórico, pues hemos visto, ¿no? que la película transcurre en el año 1944, 5 años después de que la Guerra Civil Española haya terminado. Así que 1944 es un año en el que se sitúa la trama y es el periodo en el que se conoce normalmente, ¿no? Se le da nombre a ese periodo histórico en España como la Operación Reconquista de España. Otro dato muy importante es que además, ¿no? de que lo que está ocurriendo en España a nivel nacional, a nivel internacional al mismo tiempo, pues tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos encontramos en un contexto histórico lleno de guerras y entonces volviendo a la Operación Reconquista de España, tenemos que decir, ¿no? que esta operación de reconquista reunió a más de 4.000 hombres, ¿no? que estaban mal preparados, que venían desde, bueno, que lo que estaban tratando de hacer era una invasión del país desde Francia, pero que fue un desastre y murieron muchos de estas personas, de estos rebeldes, ¿no? que estaban tratando, que eran parte de la Operación Reconquista, murieron, ¿no? al tratar de sublevarse contra las tropas franquistas. Así que los maquis, bueno, hay dos bandos, ¿no? que son los nacionalistas, los adoctrinados del régimen franquista,
Y por otro lado tenemos a los republicanos, ¿no? Que serían la resistencia, y entre ellos, que aparecen en la película, ¿no? Tenemos a los maquis. Los maquis son en realidad guerrilleros que están opuestos al régimen de Franco, viven escondidos en los montes o en los bosques y mayoritariamente pues lo componían militantes, o sea, personas que eran afines al Partido Comunista, que habían luchado en la guerra civil y que tuvieron que exiliarse a Francia e incluso no unirse a la lucha, ¿no?, en contra de los nazis. Así que el país está dividido y entonces en esta guerra pues ocurren, bueno, en esta operación de reconquista pues se mataron a muchísimas personas y el resultado fue que, bueno, que los maquis fueron derrotados, se establecieron en las montañas en el norte de España, en los Pirineos, en el norte del país, y a lo largo de la película podemos ver, ¿no?, que hay algunos símbolos, como por ejemplo el coche del capitán Vidal y las armas, ¿no?, que hacen referencia, ¿no?, al poder del franquismo. Es una sociedad también machista, la que muestra Guillermo del Toro en su película, y la figura de la mujer se asocia, ¿no?, a los roles tradicionales como los de ama de casa y los de madres. Así que las mujeres están relevadas a los papeles domésticos y al ámbito familiar. En la película, pues hay representaciones del poder masculino todo el tiempo, pero de una forma peyorativa. Es una sociedad franquista donde prima el machismo y, por ejemplo, se ven escenas donde Mercedes, que es la ama de llaves, trata de ver el plan de vida en una de las escenas, ¿no? Mercedes, que está detrás del capitán, trata de ver el plan que él tiene trazado para hacer una campaña bélica, pero pero a él no le importa porque en realidad él menosprecia a la mujer y eso se ve a lo largo de toda la película, ¿no? Es un sistema patriarcal, pero el director pone de manifiesto todo el tiempo, como dijimos al principio, ¿no?, la importancia del género. Aquí la importancia es de las mujeres y no de los hombres. Así que en esta escena, por ejemplo, donde Mercedes trata de ver el plan que tiene trazado Vidal, pues a él en realidad no le importa mucho porque él menosprecia, ignora la fuerza de esta mujer, la menosprecia. Y en realidad Mercedes es un enlace, ¿no? Un enlace hacia los maquis y el Toro lo demuestra muy bien a lo largo de toda la película. A continuación presento los personajes, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero basta recordar, ¿no?, que Del Toro abarca múltiples variantes, ¿no?, de lo que se considera fantástico, de la fantasía, y más allá, ¿no?, de estas definiciones tradicionales de lo que se considera también el horror. Así que el laberinto del fauno engloba así versiones renovadas de monstruos tradicionales, como por ejemplo en esta película serían el sapo gigante y el hombre pálido. También criaturas míticas, donde encontramos el fauno o las hadas, y personificaciones que evidentemente, ¿no?, pues aquí están el capitán Vidal, ¿no?, como encarnación del machismo, ¿no?, de la muerte, y de de todos estos protagonistas como son Ofelia, Mercedes, el doctor, la madre y los maquis. Voy a empezar por categorías y voy a hablar brevemente, ¿no? Voy a describir los personajes. Así que voy a empezar por la categoría de monstruos tradicionales. El sapo, por ejemplo, ¿no?, pues es uno de los monstruos que se encuentra Ofelia en la primera prueba. Aparece en la primera prueba que tiene que pasar, ¿no? El sapo vive debajo de un árbol, del árbol gigante que está en el bosque. No es inteligente, tampoco se muestra agresivo durante la película. Proviene del otro mundo, ¿no? Y de ahí su aspecto gigantesco. Es el animal que aparece en la primera prueba y tiene dentro de su estómago la llave que Ofelia necesita para acceder a su segunda prueba, ¿no? Así que Ofelia tendrá que pasar una prueba donde tendrá que obtener esa llave que está en el estómago del sapo. El hombre pálido es el otro monstruo tradicional que aparece en muchas películas de horror y en muchos cuentos tradicionales. Bueno, no es el típico monstruo que aparece, pero es una simbología, ¿no? Es el otro antagonista, ¿no?, con el que Ofelia se encuentra en el submundo o en el mundo de la fantasía. Representa la opresión en el mundo subterráneo y es una figura muy icónica, como podemos ver aquí,
en esa imagen. Tiene una apariencia demoníaca, con una piel pálida, arrugada, no tiene manos en realidad, sino garras, ¿no? Tiene unas uñas muy afiladas, una cara donde tiene una boca que está manchada de sangre y dos agujeros en el rostro que simulan las fosas nasales. No tiene ojos en la cara, pero sí los tiene en las palmas de sus manos, donde tiene dos cuencas, dos pequeños agujeros donde él se pone los ojos. Así que cuando el hombre pálido siente la presencia de un niño o cuando nota que alguien coge algo de su comida o de la guarida donde está, pues él inmediatamente coge los ojos y se los pone, ¿no? Este hombre pálido se come a todos los niños porque en la película, ¿no? Pues vemos una imagen donde aparece pues una montaña, ¿no? Llena de ropa y de zapatos de niños y ataca a todo aquel o a toda la persona, ¿no? que toque algo del banquete que tiene preparado de comida. Es un ser mágico que tiene el poder de mantener toda la comida fresca a pesar de todo el tiempo que parece que lleva allí y no puede escapar de su guarida. De hecho, ¿no? Sus gestos y movimientos delatan que el hombre pálido es un personaje, parece que mayor, ¿no? Lo vemos un poco en el cuerpo arrugado, en la piel. Así que parece que Del Toro se inspiró, como ha dicho, ¿no? En algunas entrevistas, en las pinturas de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus hijos, pero también en la mitología griega, ¿no? Con el mito de Perséfone en el Hades, que luego más tarde, ¿no? Explicaré cuando hablemos de esa segunda prueba donde aparece el hombre pálido. Por cierto, un dato curioso, cada vez que yo he estudiado esta película o he trabajado esta película con mis estudiantes, a todos les encanta, de todos los monstruos y de todos los personajes que aparecen en esta película, a todos les encanta el hombre pálido por la cosa esta, ¿no? De poner aquí las manos en la frente o en la cabeza. A continuación se explica un poco sobre las criaturas míticas, ¿no? En este caso tenemos el fauno, ¿no? Que es principal, ¿no? Un personaje principal en la película, o Pan, conocido, ¿no? Así por el público anglosajón, y es un objeto de fascinación de la niña, pero también representa su miedo. Tiene un aspecto humanoide porque mide casi 2 metros, pero también tiene un aspecto de cabra, ¿no? Con esos cuernos grandes y esas manos que parecen las raíces de un árbol. En realidad su cuerpo, ¿no? Parece el tronco de un árbol. En palabras del Toro, el fauno no puede definirse ni como bueno ni como malo. O sea, el fauno, en realidad no sabemos si el fauno es bueno o es malo. Es una creación de la naturaleza y además es un símbolo de la mitología, ¿no? Esta criatura, el fauno, es la que va a guiar a Ofelia en todas sus pruebas, ¿no? Y en todo su recorrido a través de la película para que pueda cumplir, ¿no? Su rito de paso y llegue al submundo de forma exitosa. En realidad no queda claro, ¿no? Si el fauno está a favor o en contra de la protagonista, de Ofelia, es un misterio. La apariencia del fauno merece un comentario, ¿no? Al principio, el fauno, cuando aparece al principio de la película, el fauno parece un fauno viejo, un fauno deteriorado, desgastado, pero a medida que el tiempo va pasando y Ofelia, ¿no? Parece que va cumpliendo con su cometido, va superando las pruebas, parece que el fauno va rejuveneciendo. Entonces, parecería que la niña da vitalidad al fauno con el cumplimiento de todas estas pruebas y obstáculos. También como criaturas míticas nos encontramos a las hadas. Las hadas aparecen a lo largo de la película en formas de insectos al principio y luego se convierten, ¿no? En pequeñas criaturas que simulan como a un muñeco o a una muñeca. Aparecen 3 hadas en total en toda la película y están confabuladas con el fauno y son las que ayudarán a Ofelia, ¿no? A superar todas estas pruebas. Son criaturas aparentemente inofensivas, inteligentes, que provienen también del mundo de la fantasía, donde se encuentra el fauno. Y son los personajes que van a conectar, o que desde el principio van a conectar el mundo mortal y el mundo inmortal. Es decir, el mundo de la realidad a veces es interrumpido, o numerosas veces es interrumpido por ellas. 2 de ellas, como veremos, son devoradas por el hombre pálido en la segunda prueba. Y parece ser que Del Toro, en su película,
creó las hadas a semejanza de lo que él pensaba cuando era niño que era una hada. O sea, tenía una idea de lo que era una hada cuando era pequeño y así las creó en su película. Por último, nos encontramos con las personificaciones, es decir, con las personas, ¿no? Con los protagonistas humanos, ¿no? Que aparecen a lo largo de toda la película. La primera es Ofelia, que está aquí, ¿no? Y ella, bueno, desde el principio de la película aparece descrita como la princesa Moana del mundo subterráneo, así es como la presentan en las escenas de fantasía. Es la hija de un rey, del rey Besmorra, y también es hija de la luna, y para eso, por ello debe superar 3 pruebas para salvar su mundo y para volver al mundo, al mundo subterráneo. Es la heroína típica, ¿no? De los cuentos de las hadas. Y la vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Representada aquí tal cual, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, pero también podría asemejarse perfectamente, ¿no? A Dorothy con el Mago de Oz, a Caperucita Roja y el Lobo Feroz. El Lobo Feroz aquí sería el capitán, evidentemente, ¿no? Entre otros, ¿no? Porque va pasando diferentes pruebas. Pero también representa a los protagonistas, por ejemplo, de la historia interminable, porque ella lee libros, pero también es protagonista de alguno de los cuentos. Y cómo no podemos olvidar, ¿no? A Ofelia de Hamlet, de la obra de Shakespeare, ¿no? Que además de compartir su nombre, su muerte es tratada, ¿no? De la misma manera, de manera divina, ¿no? Entonces es una chica, Ofelia, imaginativa, es una chica sensible que está preparada para sacrificar su vida por su hermano pequeño y volver como princesa a su reino imaginario. A lo largo de la película, Ofelia tendrá que aprender a confrontar a los monstruos reales, como son aquí como se muestra aquí el capitán, ¿no? Pero también a los monstruos que ella imagina en su mente, en el mundo en el mundo de fantasía. Y hay muchas semejanzas con otros personajes infantiles, como hemos mencionado anteriormente, que aparecen en los cuentos de hadas, ¿no? Suelen ser niños protagonistas que acceden a otra realidad que los adultos pues no pueden ver. El capitán sería el segundo personaje protagonista, ¿no? Principal de la película, es el antagonista en este caso, y surge en oposición a la figura de Ofelia. Él personifica todo lo malvado típico que aparece en los cuentos de hadas y que persigue a los niños, ¿no? Y que quiere acabar con la felicidad de los niños. Es cruel, es fanático, es sanguinario y llega a convertirse en un personaje muy odioso a lo largo de la película. Es el gran villano de la historia y resalta todas las características del sistema patriarcal, evidentemente, ¿no? Parece que ha tenido problemas en la infancia con su padre, porque ha tenido un padre autoritario, y a veces este problema se manifiesta con su desequilibrio que se traduce en violencia física. También es el líder de las fuerzas franquistas, o sea, sus acciones, ¿no? Se reflejan de manera muy brutal, ¿no? Durante la guerra española. No siente aprecio por la vida, lo muestra a lo largo de toda la película, y es un ser despreciable. En el mundo real, el capitán, ¿no? Es el capitán, pero en el mundo de Ofelia, en el mundo imaginario de Ofelia, sería el hombre pálido. Recordemos, ¿no? Que hay varias imágenes a lo largo de la película donde el capitán aparece en un banquete y el hombre pálido también aparece en un banquete, ¿no? O sea que son muy similares. Los maquis que están aquí, ¿no? Como dijimos al principio, ¿no? Hablando sobre el contexto histórico, son los rebeldes ocultos que están en el bosque, ¿no? Luchan por la libertad y por su gente y sobre todo contra el capitán Vidal y con todo lo que él representa. Saben que su adversario es muy poderoso, pero van a tratar de acabar con él de cualquier manera. Pedro, que es el protagonista principal en los maquis, ¿no? Es el hermano de Mercedes. A lo largo de la película, ellos tienen una relación muy íntima que llega a confundir al lector, que puede hacer pensar que Mercedes es la novia en realidad de Pedro, pero en realidad son hermanos. Es una relación conmovedora que se llega a presentar incluso un poco incestuosa, ¿no? Mercedes aquí sería, que es la ama de llaves, ¿no? Del capitán, actúa como segunda madre de Ofelia debido a la fragilidad de la madre real de Ofelia, ¿no? Pero a la vez también representa la sabiduría popular. Mercedes se muestra sumisa ante las órdenes del capitán
Y en primera instancia parece una sirvienta leal a Vidal, pero no lo es, porque secretamente lo traiciona todo el tiempo, dándole información e incluso, ¿no? Pues proveyendo a los rebeldes con provisiones que ella esconderá o que ella sacará, ¿no? De la guarida de la guarida del capitán, del molino del capitán. Así que por las noches Mercedes sale a escondidas, ¿no? A encontrarse con los guerrilleros en el bosque, a pasarles información. Y Ofelia pues lo descubre este hecho, pero ambas se hacen, llegan a crear una relación y se hacen cómplices en esta relación de, bueno, en esta relación con los rebeldes, ¿no? Y en contra del capitán. Para el capitán, como avanzamos al principio, Mercedes es invisible, en realidad es muy inofensiva y cuando recordamos, ¿no? La imagen en la que ella está detrás de él tratando de ver cuál es la misión o el plan que ha trazado el capitán, a él no le importa porque simplemente él la ignora durante todo el tiempo. El doctor también, ¿no? Aquí el doctor es un personaje también con quien el lector o el espectador puede simpatizar por su enorme lealtad, no solo con sus pacientes, sino también con sus creencias políticas y su valor, ¿no? Cuando se escapa, por ejemplo, con Mercedes por la noche, ¿no? Para atender a los guerrilleros heridos, ¿no? Su compasión de médico y su rebeldía, pues, lo llevan a desafiar a las órdenes del capitán en numerosas ocasiones. Y por último, tenemos aquí a la madre de Ofelia, que representa el papel de la mujer tradicional. La madre de Ofelia, debido a su embarazo, pues la vemos normalmente en la mayor parte de la película en silla de ruedas o en la cama, y se la retrata como un personaje bondadoso, pero de poco carácter. Ella siempre aceptó el matrimonio de conveniencia con el capitán Vidal y a primera vista parece una persona muy sumisa, que parece una persona débil, ¿no? Y de ahí que todo el tiempo parezca que es una persona que está enferma. A partir del momento en el que llega al campamento con Vidal, pues el control de su cuerpo, incluso de su salud, ¿no? Quedan a manos del capitán, porque el interés del capitán no se centra solo en ella, sino en el bebé que esperan, el niño que van a hacer. Además de estos personajes y de estos monstruos, ¿no? Que aparecen en la película, me gustaría mencionar algunos elementos simbólicos que son recurrentes en el film a lo largo de toda la película, ¿no? Hay elementos que, como por ejemplo, como el reloj que aparece aquí, que simbolizan el control que ejerce el capitán Vidal en todas las situaciones. Es un regalo de su padre, ¿no? Y le confiere a Vidal el poder, digamos que en la mitología griega tiene el dios Cronos, ¿no? El poder de controlar el tiempo. A su vez, también tenemos el árbol, ¿no? Que es otro elemento simbólico también que representa la vida y la vitalidad. Generalmente, ¿no? Pues las plantas de la naturaleza son una parte vital del ciclo de la vida, ¿no? Y recordemos, ¿no? Que una de las pruebas, la primera prueba de Ofelia, pues ella debe matar al sapo que vive debajo de este árbol, que es el árbol, ¿no? Que plantea, ¿no? La vida, ¿no? Que da, que ofrece a la naturaleza la continuación de la vida. También tenemos la luna llena como un elemento simbólico, porque es un símbolo del reino subterráneo. Está cargada de connotaciones además femeninas, ¿no? La luna llena se asocia, ¿no? Con la menstruación y también con la maternidad. Por otro lado está el laberinto, nos encontramos con el laberinto que caracteriza las encrucijadas, los problemas que Ofelia se encuentra y que tiene que enfrentar, y muestra también en realidad un poco cómo se comporta la mente de la niña. Representa el camino hacia la verdad con todos los problemas que esto conlleva. Y tenemos aquí al final la sangre, la leche y la mandrágora, que los he puesto juntos, los he incluido juntos. La sangre como la leche, ¿no? Son líquidos, ¿no? Que son también metáforas, representaciones o símbolos de la vida, ¿no? Entonces la mandrágora es una raíz, ¿no? Que tiene una apariencia, es la raíz de la mandrágora que está aquí, tiene una apariencia de un muñeco que no tiene ni ojos ni tiene boca, pero es un tubérculo y tiene aparentemente propiedades mágicas y parece que es inofensiva. El fauno se la da a Ofelia para que la ponga en un recipiente con leche, aquí está el recipiente y aquí supuestamente hay leche, y ella debe poner la mandrágora debajo de la cama de su madre para tratar de
curarla, ¿no? Mientras tanto, ella debe alimentar a la mandrágora con varias gotas de su misma sangre. Representa la mandrágora en realidad la personificación de la salud de Carmen, de la madre de Ofelia. Por eso cuando la madre bueno, el capitán la encuentra y la madre la tira al fuego para mostrarle a su hija que la magia no existe, pues la madre en realidad empeora y eventualmente morirá junto a la mandrágora. Y otro elemento que no lo he incluido aquí porque es el número 3, ¿no? Me parece importante también destacarlo un poco, ¿no? Porque el número 3 está cargado de simbolismo y aparece todo el tiempo en la película. Hay 3 hadas, hay 3 pruebas y la tercera aparición de las hadas es la que marca el rito de iniciación en el mundo de la fantasía. El número 3 en la mitología griega se asocia a la divinidad y en el cristianismo también se asocia a Dios, ¿no? Entonces este número también es muy simbólico y aparece en todo momento. A continuación os voy a presentar el análisis sexual de la película y voy a hablar un poco de cómo el director Guillermo del Toro mezcla la realidad y la fantasía de una manera extraordinaria, ¿no? En el plano de la realidad se cuenta la historia que transcurre durante la posguerra española. Esta realidad es una realidad cruel que hace que Ofelia cree un mundo imaginario para huir de su infierno. Ese mundo imaginario está en la mente de la niña, pero está basado en la realidad. Y hay momentos en los que el espectador puede llegar a dudar incluso, ¿no? De si lo imaginario es tan imaginario como se trata de mostrar en la película. El laberinto del fauno, como muestro aquí, comienza con estas escenas. Hay una pantalla con títulos, una pantalla negra con títulos, que especifica claramente el lugar, el tiempo y la situación histórica en la que transcurre la película, que coincide, por supuesto, ¿no? con la lucha de los maquis contra las fuerzas del fascismo, las fuerzas franquistas. La secuencia de apertura con estas primeras escenas, sin embargo, funciona para inquietar este escenario específico, pero anticipa la toma final de la película, porque si nos damos cuenta, se invierte cronológicamente el tiempo, ya que la sangre que aparece aquí en la nariz de Ofelia, porque al principio vemos que hay sangre, ¿no? En la nariz de Ofelia, al final estas imágenes aparecerán de otra manera, ¿no? Pero esto representa un poco que, que se anticipe, se invierta cronológicamente el tiempo en la película. Así que vemos que la cámara, como la cámara no penetra, ¿no? a través de su ojo para revelar eso, el lugar de fantasía en el que está ocurriendo ahora mismo la película. Y esto todo va reforzado por una voz en off y se ve que hay un amplio, un decorado muy grande, ¿no? Donde se muestra un palacio y donde desde un principio se sitúa a Ofelia como la princesa que vive en el exilio, pero que debe volver con su padre el rey. Cuando se corta la primera secuencia, ya a partir de aquí, pues vemos que las imágenes cambian y el color también cambia, ¿no? O sea, las imágenes del submundo muestran siempre ese color oscuro, ¿no? Azul oscuro. Y cuando se cortan esas imágenes aparece el mundo de la realidad y ya vemos bueno, que el mundo de la realidad pues, ocurre con la llegada de Ofelia con su madre al molino donde se encuentran con el capitán Vidal, ¿no? Así que desde el comienzo de la película la fantasía y la realidad son inseparables, son dos planos inseparables, no se proporcionan ninguna pista, ya sea narrativa o visual, sobre cuál de los elementos deben leerse como parte de la imaginación del niño. Algo que sugiere que esta película es única porque se ha establecido en un interior dentro de este drama de fantasía, de misterio, de suspenso y de película de guerra. Sin embargo, un dato que debemos destacar es la nacionalidad que es inseparable de esa historia. Vemos que la visión del laberinto del fauno es la de proporcionar una idea de lo que es la violencia fascista, ¿no? Que se encarna pues, en la figura del aterrador, del misterioso capitán Vidal. Y esta es una lectura de España, de intervención sobre la memoria histórica, que creo que es lo que el director trata, ¿no? de sacar a flote para rememorar, ¿no? Cómo fue, en qué estado estuvo la política española o fue dominada, ¿no? por muchos años. El punto importante es que en este contexto discursivo,
el laberinto del fauno, ¿no? Pues es recibido dentro de un contexto de pensamiento democrático, liberal, ¿no? En el marco de una política social. Así que algunos seguidores, para que lo tengamos en cuenta, algunos seguidores del dictador todavía piensan, ¿no?, que esa película muestra un poco la hostilidad, que es poco fidedigna en realidad a lo que ocurrió durante aquellos años en España. De todos modos, ¿no? Esa supuesta realidad española es vista a través de los ojos de una niña cuya perspectiva, ¿no?, es el centro de toda la película. Las imágenes, por ejemplo, aquí muestran todo el tiempo cómo la realidad y la fantasía están entrelazadas. Es decir, el mundo de la realidad penetra en el de la fantasía, pero el mundo de la fantasía también penetra en el de la realidad. Así que la mezcla entre los planos de la realidad y la fantasía consiste en el empleo de técnicas maestras que entrelazan las principales diapositivas, como puedo mostrar aquí, y eso pues crea una sensación en el espectador de que las fronteras entre esos dos mundos son casi prácticamente imperceptibles. Por ejemplo, hay cambios, ¿no? O hay cortes donde el cambio es muy fluido entre lugares reales y fantásticos. Y eso se consigue a través de técnicas muy especializadas, como por ejemplo que la cámara, ¿no?, pues pasa a través detrás del árbol, ¿no? O el sonido del puente, ¿no?, enlaza con el sonido que hacen las hadas, con los insectos que son las hadas, y así es como el director cambia del plano de la fantasía al plano de la realidad de manera casi imperceptible para el lector, para el espectador. Además de esta mezcla experta de los planos, ¿no?, tenemos la identificación que hacemos, ¿no?, con el punto de vista de Ofelia, que es la narradora interna de la película. En cualquiera de los casos está claro que como película de terror española, El laberinto del fauno se relaciona con la idea esta de la nacionalidad, de la historia, que solo se puede dar en España durante ese periodo histórico determinado. Así que la obra maestra del Toro pues establece un modelo invaluable, ¿no?, para el futuro del cine, del género de terror en España. A continuación, os hablo de las 3 pruebas, ¿no?, que Ofelia tiene que pasar, que superar para llegar al mundo subterráneo. Pero antes quiero decir que, evidentemente, ¿no?, a lo largo de toda la película hay una influencia de los cuentos góticos, ¿no?, de ese autor de la obra de Lovecraft, que tiene una importante influencia en Guillermo del Toro. Él leía mucho cuando era pequeño y él, bueno, pues este autor escribe cuentos fantásticos donde priman los relatos sobrenaturales y donde las limitaciones del tiempo, del espacio, prácticamente son inexistentes. Entonces, a veces se produce una superación de las leyes naturales y el objetivo de estos cuentos pues, es tratar de incrementar la intensidad de este factor del miedo. Además, en las pruebas, ¿no?, se cumple la estructura del cuento tradicional. Siempre hay una situación inicial en la que empiezan siempre los cuentos con indicadores de tiempo, de lugar, ¿no?, con eras una vez, había una vez. Además están las pruebas propiamente dichas, que son las pruebas que el personaje, el protagonista, debe superar. Son una serie de obstáculos, pero también están las ayudas que, por ejemplo, en este caso recibe Ofelia, ¿no?, de las hadas. Y finalmente hay un desenlace en el que la protagonista logra su objetivo y normalmente suele ser un final feliz, ¿no? En este caso, pues no sabemos si es feliz o no, pero pues ahí queda, ¿no? Como mencioné también antes, muchas de las escenas de estas pruebas imitan pinturas y dibujos también de pintores simbolistas como Goya o Rajan, ¿no?, y hacen referencia también a la mitología. La primera prueba, ¿ok? Antes de hablar sobre estas pruebas, me gustaría hablar también sobre algunos de los componentes más comunes que aparecen siempre en los cuentos infantiles, ¿no? La maldad y la desobediencia. La maldad es un concepto que está muy ligado y puesta en práctica en los cuentos a modo de prueba. Todos los protagonistas de un cuento deben superar siempre la malicia para tener éxito. Así que la maldad y la desobediencia están muy unidas y son 2 características muy recurrentes a lo largo de toda la película, sin las que no serían posibles la sucesión de cuentos de hadas.
Recordemos que Ofelia es la princesa Moana, ¿no?, del mundo subterráneo, y así es como la presentan en las escenas de fantasía. Ella es la hija del rey Bezmorra del reino subterráneo, hija de la luna, y debe superar estas 3 pruebas para salvar su mundo, a su gente y para llegar hasta su reino. Así que, como revela la respuesta de Ofelia a las 3 pruebas, ella es una heroína, pero también es vista también por el espectador como una víctima, porque ayuda desde el principio, ¿no?, a los espectadores a ponerse de parte, a identificarse con ella, ¿no?, a ponerse de su parte, porque sienten esa angustia que ella está viviendo. En la primera prueba, ella la lee en el libro de las encrucijadas, el libro de cuentos que ella tiene. Entonces, la historia cuenta que el árbol que crece cerca del molino, que simboliza la unión, ¿no?, entre el hombre y la naturaleza, como dijimos antes, está muriendo porque hay un sapo que vive debajo de ese árbol, y esto hace que el árbol no pueda sanar, no se pueda curar. La prueba entonces consiste en que Ofelia debe llegar hasta la guarida donde vive el sapo, y debe tratar de introducir 3 piedras mágicas de ámbar en la boca del sapo para poder obtener la llave que el sapo tiene dentro de su estómago. Así que Ofelia se arrastra por el fango, soporta todos los lametones del sapo, de la lengua del sapo, y consigue que el sapo expulse todo su estómago, con lo cual consiga la llave. La mezcla de realidad y fantasía se plasma en que el árbol, que representa por un lado el bosque donde se ocultan los rebeldes, y el molino donde está el capitán, los soldados también y su familia. El sapo sería, por ejemplo, aquí el capitán. Los dos son malvados, el sapo tiene la llave que necesita la niña para pasar la siguiente prueba, y el capitán tiene la llave que custodiaba Mercedes, que le daba acceso a la bodega para así poder ella sacar las provisiones que ella daba a los rebeldes, ¿no? Así que la realización de esta prueba finalmente es exitosa, pero hace que Ofelia, en el plano de la realidad, llegue tarde, así que la niña es castigada. En la segunda prueba, de nuevo, ¿no?, el libro de las encrucijadas contiene todo lo referente a la segunda prueba. Mientras ella abre el libro, las páginas se van manchando, se van tintando de sangre, y esto es un momento simbólico que coincide con el plano de la realidad, porque coincide con el momento en el que la madre sufre una hemorragia. Es en ese momento cuando Ofelia, aconsejada por el fauno, pone o coloca la mandrágora, la raíz de mandrágora, en la leche debajo de la cama de su madre. Así que, por órdenes del fauno, pues Ofelia va a buscar una daga que está en la guarida del hombre pálido. Llega la noche, en el momento en que debe cumplir su misión, así que ella, con una tiza, dibujará una puerta en la pared y pondrá, y con un reloj de arena puesto en marcha, sabrá cuánto tiempo le queda para superar esta prueba. Entra en una sala amplia donde está sentado el hombre pálido frente a una inmensa llena de comida deliciosa. La prueba consiste en no tocar, o sea, Ofelia ha sido avisada por el fauno que no debe tocar ni debe coger nada, porque si no despertará al hombre pálido. La protagonista, pero claro, la protagonista sucumbe a la tentación, como ocurre en Adán y Eva, ¿no?, que se vuelve a hacer otra referencia, ¿no?, otra hipertextualidad aquí, y antes de coger la daga, se fija en el banquete y prueba 2 uvas de la mesa. Así que, al comer las uvas, el monstruo pálido se despierta y corre tras ella para devorarla, pero las hadas se lo impiden, y mientras las hadas se lo impiden, 2 de las hadas son devoradas. Aquí es donde recuerdo la imagen esta recuerdo el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, porque el hombre pálido devora, se come a las 2 hadas por la cabeza, y entonces en ese momento, pues Ofelia sale corriendo y finalmente sale airosa porque justo en el último momento dibuja de nuevo con la tiza en el techo una puerta, y es capaz de salir de la guarida del hombre pálido. Mientras todo esto ocurre en la fantasía, en la casa del capitán se prepara un banquete muy similar al que estamos viendo aquí con el hombre pálido, donde hay unos invitados que son gente distinguida y poderosa, afín al franquismo. En la realidad no hay duda de que Vidal representa a ese hombre pálido porque persigue a los rebeldes y además los mata. Varias cosas, ¿no?, que decir sobre esta prueba, aparte de que recuerda la pintura de Goya
de Saturno devorando a sus hijos, también recuerda los dibujos de Rackham, ¿no? Donde se ven esos banquetes de comida con esos dibujos espectaculares. Y debemos recordar que estamos en tiempos de guerra, de posguerra, y hay una escasez de comida, y esta abundancia, pues evidentemente, ¿no? Pues es una prueba para la niña. Pero también hay que recordar que esta prueba y estas imágenes durante toda esta secuencia de la segunda prueba, esto nos hace recordar o nos lleva a hablar sobre los aspectos con el Hades en la mitología griega y el mito de Perséfone, ¿no? Perséfone, ¿no? Que come 3 pepitas de granada también y tuvo que quedarse a vivir durante la mitad del año en el Hades, ¿no? Porque también incumplió esta prueba a la que estaba propuesta. Así que como en el mito, al comer las uvas, Ofelia, ¿no? Pues el hombre pálido se despertó y lo que quería era devorarla para que ella se quedara allí todo el tiempo, como ocurrió con Perséfone y el Hades. Y por último, la tercera prueba es la última de las 3 y es la más difícil de acometer. Ofelia ya va al centro del laberinto con su hermano, que ha nacido, y debe sacrificarlo para derramar sangre inocente y así poder abrir las puertas a su reino. La protagonista se niega, entonces aparece Vidal, el capitán Vidal, que es el padre del niño, dispara y la mata. En ese momento ya por fin, ¿no? Se abren las puertas de su reino imaginario y vestida con un traje de princesa, como desde el principio se ha introducido en la película, ve su trono junto al de sus padres. Así que la prueba ha sido completada y superada con éxito y el cuento de hadas ha concluido. Pues hasta aquí llega mi presentación. Aquí os presento la bibliografía que he utilizado para hacer este análisis y gracias y espero que os haya ayudado mi presentación y que tengáis mucha suerte para los exámenes. Gracias. Bueno, muchas gracias por tan brillante presentación, doctora Barroso. Ahora vamos a pasar la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos a profesores y estudiantes que formulen desde ya sus preguntas. Lo pueden hacer mediante el chat o tomando directamente el micrófono. Bueno, tengo una pregunta. Mencionaste el espinazo del diablo. En tu opinión, ¿crees que se necesita verla para entender mejor el laberinto del fauno? En mi opinión, no creo que haya que verla, pero sí creo que es una referencia a saber, o sea, tener una referencia o como base, ¿no? A la película del laberinto del fauno, que antes de esta película se creó otra película donde hay una trama muy similar, un contexto histórico también muy similar y donde el protagonista también es un niño en vez de una niña, ¿no? Entonces, no es necesaria ver la película El Espinazo del Diablo, pero sí ayuda mejor a tener una interpretación más objetiva de lo que es la película El laberinto del fauno, porque es otra versión completamente diferente y lo que está haciendo aquí Guillermo del Toro, el director, es tratar la cuestión del género. O sea, desde el principio yo he tratado de decir, ¿no? Que lo que está tratando de hacer Guillermo del Toro con esta película es darle el poder a la mujer y derribar todo el canon establecido en cuanto al sistema patriarcal, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo, en la película El Espinazo del Diablo porque su protagonista es un niño. Y lo que decía también anteriormente, ¿no? En el cine del terror, en el género del terror aquí en España, normalmente los protagonistas, que son niños, son protagonistas masculinos. Esta película, por eso es que ha adquirido tanta fama, rompe con ese canon establecido en el género del terror y ofrece otra visión posible donde una niña va a ser la protagonista de una película de este género, ¿no? A partir de ahí también creo que Del Toro se convierte en productor de la película El Orfanato, que es una superproducción, ¿no? de Hollywood de Alejandro Amenábar. El director es Alejandro Amenábar, otro español, bueno, otro director español, pero creo que Del Toro se convierte en productor de esta película. Y aquí sí vemos que los niños, ¿no? Son protagonistas, pero hay niñas dentro de este género. Esta película es posterior al laberinto del fauno.
Gracias. De nada. Y tenemos otra pregunta en el chat. Alice Bristow pregunta, ¿cuál de las criaturas míticas tiene el impacto más grande para usted? Bueno, pues yo creo que el fauno, o sea, porque las hadas se presentan como seres mitológicos bondadosos, pero el fauno es lo que comenté a lo largo de toda la película. De hecho, yo no le tengo confianza al fauno. Es decir, el fauno no se presenta ni como bueno ni como malo, pero tiene ese aspecto ancestral, ese aspecto fantasmagórico, yo diría incluso, en el que en realidad el fauno, no sé, parece que como que no propicia el establecer confianza. No creo que el espectador se sienta cómodo, ¿no? Teniéndole confianza al fauno. Parecería, a lo largo de toda la película, esa es mi impresión. Yo he leído de todo y hay en algunos textos se dice que el fauno es bueno, que está de parte de Ofelia, en otros no se dice nada de que sea malo, pero desde mi impresión y mi punto de vista, el fauno es un ser mitológico del que Ofelia debe dudar en todo momento, porque la forma en la que tiene de hablar, la forma en la que se muestra, se presenta, hace sospechar de su intencionalidad en cuanto a lo que en realidad él quiere conseguir. Y el fauno, no sé si recuerdan, pero dije que cuando Ofelia encuentra al fauno por primera vez, el fauno tiene un aspecto más mayor, más deteriorado. A medida que Ofelia va superando las pruebas y vamos llegando al final de la película, el fauno va adquiriendo un aspecto más juvenil. Entonces parecería, ¿no?, que esa asociación entre la superación de pruebas por parte de Ofelia y el rejuvenecimiento del fauno están de alguna manera asociados, ¿no? Así que sí, sería el fauno. Gracias. Y acabo de dar la respuesta, creo, a la próxima pregunta. ¿Es el fauno bueno o malo para usted? Una pregunta de George. Sí, pues por eso, yo lo acabo de decir. Desde mi punto de vista, hay que tenerle desconfianza, hay que ser desconfiado del fauno y no hay que tomárselo como muy amigable, porque creo que el fauno tiene sus objetivos, ¿no?, de conseguir cosas gracias a que Ofelia va superando ciertas pruebas. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por parte de Radley College y voy a preguntar a Zain. Zain, ¿puede, por favor, cerrar la sesión? Sí, bueno, pues hemos llegado al final de la sesión de hoy. Nuevamente les expreso mis agradecimientos tanto a los estudiantes y profesores que han participado y por supuesto queremos agradecerle grandemente a usted, doctora Barroso, por habernos hecho el honor de acompañarnos esta noche. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero que mi tono haya sido lento y hayan podido entenderme y bueno, mucha suerte para los exámenes, que es el objetivo principal. Gracias y adiós. Adiós.